Por fin contaban con un testimonio revelador. Según ella, su exnovio había estado en la casa la noche del 8 de julio en la que Hugo resultó gravemente herido y confirmaba que él no había salido de su casa ni tampoco había estado bebiendo, como manifestaron Angélica y su hijo inicialmente. Así que Jorge y Hugo no dudaron en dar a conocer esta información a las autoridades. El señor Jorge González expone ante la Fiscalía que él ve muy dudosa la forma en que pasaron los hechos donde falleció su hermano. Y es donde él ve una serie de vacíos, que es los cuales recopila y los aporta en la entrevista que rindió ante nosotros. Subintendente José Álvarez, investigador de la SIJIN, quien asumió el caso. Él decía que al interior de la vivienda fue donde sucedieron los hechos que pudieron haberle causado las lesiones y posterior muerte al señor Hugo González. Coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería. Necesitábamos determinar en qué lugar o a qué lugar llegó él, dónde estuvo departiendo él y poder establecer si él fue afectado, si él fue lesionado en el camino o en el lugar donde él se encontraba. Lo primero que hicieron fue ubicar rápidamente a Jorge Camilo, Angélica María y Carol para una diligencia de entrevista. Llegaron muy seguros. Jorge Camilo, con su versión de la historia, que se encontraba en la casa, que él había salido con su novia y que el día 8 de julio del 2023, en horas de la tarde, su papá no estaba. Cuando regresó, el papá tampoco había llegado. Le preguntó a la mamá, preocupado por el papá, que dónde estaba, si sabía de él, y ella le manifestó de que no sabía nada de él, que no le contestaba el teléfono, que le marcara a él si de pronto a él le contestaba la llamada. Y él le realizó las llamadas y no contestó. Según ellos, ¿dónde estaba? Que estaba jugando dominó con unos amigos en la parte céntrica de acá de la ciudad de Montería. Que el señor Hugo llegó con alto grado de alicoramiento y que es una persona que desconocían totalmente porque nunca lo habían visto así, pidiendo la pistola y que le pasaran el carburo, que iba a ser una inteligencia para un trabajo que él tenía que hacer. Y el resto de la historia coincidía con lo que ya les habían narrado Angélica y Jorge Camilo a sus familiares. Sin embargo, a ellos les faltaba el testimonio de Carol, quien también estuvo esa noche. Las autoridades sí pudieron hablar con ella. Carol Milena, al entrevistarla, no cambió nada de la versión que dijo Angélica y Jorge. Pues dijo dónde estaba, qué hacía y que su novio pues salió cuando el señor Hugo llegó por primera vez, que salieron los tres y lo atendieron, que cuál pistola, que para dónde iba, que cuál inteligencia. Lo mismo dijeron, los tres, la misma historia. Justamente este último detalle les llamó particularmente la atención. Los tres coinciden con la misma historia, todo al pie de la letra. Las horas, todo concordaba lo que ellos decían. Nosotros como investigadores teníamos dos caminos por tomar. El primero, creer en la verdad que ellos dieron en su versión, que era creíble, sí, era muy creíble. O dudar de que esto fuera tan perfecto o fuera tan planeado. Así que decidieron tomar contacto con los vecinos, quienes colaboraron con las autoridades. Intendente Gustavo Durango, investigador de la SIJIN en Montería. Labores de vecindario quienes nos indican de que para ese día 8 de julio, en horas de la madrugada, sí escucharon bulla o escucharon ruidos dentro de la vivienda. Y ya venían otros antecedentes de unas discusiones que subían mucho de tono. Llorando ahí en la terraza de mi abuela, él me expresa que Jorge Camilo, discutiendo con él, se le paró con una cadena de la perra y le iba a pegar a mi papá con la cadena de la perra. Era bastante tensa el ambiente en la casa. Cuando habían discusiones y ella lo trataba muy feo, de hecho él solo callaba. Y en una ocasión le dije, papi, ¿por qué tú dejas que hagan eso contigo? Me dije, hija, yo no puedo decir nada porque tú no ves que me caen todos. Con estos contundentes testimonios, las autoridades solicitan rápidamente interceptar las líneas telefónicas de los señalados. Angélica María, su hijo Jorge Camilo y su nuera Carol Flores. Y por supuesto, mientras tanto avanzaban en la recolección de videos de cámaras de seguridad. De acuerdo a la recolección de imágenes que se realizó en más de 80 cámaras en el entorno,
nunca se vio ni salir ni nunca se vio llegar. Eran pocas las pistas con las que contaban. Además, las interceptaciones tampoco les arrojaría información importante. Sabían que era un proceso demorado, así que mientras tanto también solicitaron la búsqueda selectiva de sus líneas telefónicas, incluida la de Hugo, otro proceso en el cual deben esperar. Y mientras buscaban más testigos en el lugar de los hechos, las interceptaciones surtieron efecto. La señora Angélica María se comunica con una persona de sexo femenino a quien le indica de que se encontraba en la fiscalía, y esta segunda persona le manifiesta de que debía de decir lo mismo, debía mantener la misma información que suministró al inicio. Eran indicios que generaban aún más dudas. Esta interceptación los alerta, y aunque es muy diciente para ellos, no hay nada contundente. Llegó un momento en el que, iniciando toda la investigación en la fiscalía, todo se estancó. Yo decía, pero si están las pruebas, ¿por qué no avanzan? Yo iba en carros y los veía pero a lo lejos. Y sí, me sentía muy impotente. Y cuando menos lo imaginaron, después de varios meses, encontraron a las dos personas que al parecer habían estado esa noche en la casa de Hugo. Y estas personas manifiestan de que efectivamente para el día 8 de julio ellos estuvieron en la residencia del señor Hugo, donde se iban a encontrar con Jorge Camilo. Manifiestan de que el señor Hugo se encontraba dentro de una hamaca, que estaba viendo un programa cultural. Posterior a eso, dice que salen de la vivienda junto con Jorge Camilo y Carol. Según el testimonio, luego de algunas horas de departir juntos en la zona norte de Montería, Jorge Camilo recibe una llamada de su padre. Dice esta testigo de que Jorge Camilo, posterior a eso, le manifiesta de que no, que ya el papá empezó a molestar, de que tenía que llevarle la motocicleta, que porque tenía que trabajar al día siguiente. Así que sobre la medianoche deciden regresar a la casa, según el testigo, en compañía de Hugo y su novia Carol. Ella dice que ingresa, observa que dentro de la habitación se encontraba el señor Hugo acostado al lado de la señora María Angélica. Dice que sale, Jorge Camilo queda ingresando la motocicleta hasta la vivienda, ellos se despiden y salen del inmueble. Con esta prueba, las autoridades confirmaban que Hugo sí estuvo en su casa, aun cuando Angélica, Jorge Camilo y Carol habían dicho todo lo contrario. Sin embargo, aún faltaba la prueba reina, el análisis link de las respuestas obtenidas de la búsqueda en base de datos de las empresas de telefonía móvil. Hallamos la ubicación del abonado telefónico del señor Hugo. Según la versión de Angélica, Jorge y Carol, él salió, estuvo perdido todo el día y llegó, fue a las 2 de la mañana del día 9. El análisis link nos arroja de que el señor Hugo todo el tiempo estuvo en la casa. ¿No pudo ser que él dejara el celular y que él se fuera? No, porque según ellos lo estuvieron llamando y él cargaba su celular. Versión que también fue desvirtuada por los investigadores en la misma búsqueda selectiva. Donde se evidencia de que a la línea telefónica del señor Hugo no ingresa ninguna llamada por parte de estas personas. Por el contrario, se observa el registro de la llamada que realizara el señor Hugo a su hijo Jorge Camilo, así como lo manifestó la testigo en la declaración. Ya no solo tenían indicios, ahora debían descubrir qué pasó realmente esa noche en la casa de Hugo.